Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Amigas, amigos de Contracorriente en el Aire, Hoja de Ruta y los usuales 4 al hilo los días jueves a las 4 de la tarde. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos hoy algunos temas como de costumbre, pues los 4 usuales. Vamos a hacer una pequeña variación, solamente un segmento que tiene información especial, lo dedicaremos al coronavirus. El resto del programa está un poco dedicado a una efemérides, a un acontecimiento que hoy cumple 75 años de un asesinato en masa, de un genocidio perpetrado el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 por los Estados Unidos de América, triunfante en la Segunda Guerra, puesto que Alemania se acababa de rendir, contra el Japón, que era un país definitivamente ya vencido, incapaz solo de resistir, solo podía resistir. Y esa resistencia japonesa, que ya la habían comprobado los norteamericanos en Okinawa, era una resistencia absolutamente feroz de toda la población japonesa, porque inclusive la ciudadanía civil se enfrentó en Okinawa al agresor norteamericano, no lo llamemos agresor porque estaban en guerra, era el enemigo norteamericano, y los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, sufrieron en Okinawa muchísimas más bajas de las que pensaban, porque no contaban con la resistencia de ese pueblo. Suelen los Estados Unidos subestimar a sus enemigos. Le pasa muy a menudo. Le pasó en Corea, le pasó en Vietnam, le está pasando en Venezuela, le pasa en Cuba, le pasó en Cuba. Es decir, suelen por su soberbia subestimar a los posibles enemigos. Eso le pasó con Japón. ¿Qué hicieron? Pues para ellos muy fácil, para el mundo deplorable, y para los japoneses una verdadera tragedia. Lanzaron un par de bombas atómicas, la primera vez, la única vez que se ha usado esa arma mortífera, letal, feroz, es decir, malvada, contra la población civil. Yo poco podría decir realmente de los antecedentes, del por qué. He investigado bastante, pero prefiero darle la voz a Rodrigo Padilla, un comentarista histórico que encontré por fortuna en el internet, en mis indagaciones, con un corto artículo, bueno, no tan corto, pero tampoco es largo, que nos dice exactamente por qué se lanzó la bomba atómica sobre el Japón en agosto de 1945, cuáles fueron las circunstancias que rodearon ese acto criminal y quién lo hizo y por qué. El artículo dice así, es un artículo muy interesante, le ruego tengan paciencia, que creo que no dure más allá de unos 8 o 9 minutos. Empiezo. La decisión crucial de Harry Truman, lanzar la bomba atómica o invadir al Japón. La muerte de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, convirtió a Harry Truman en presidente de los Estados Unidos en plena guerra. No era el destino previsto para un hombre de poco carisma. A él le tocó tomar una decisión crucial: seguir con los planes de su antecesor y lanzar la bomba atómica, o invadir al Japón. Hoy se cumplen 75 años de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Truman pudo evitarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Veamos. El destino llamó a su puerta a la tarde del 12 de abril de 1945. Recibió una llamada telefónica. ¿Podría el señor vicepresidente acudir cuanto antes a la Casa Blanca?, le dijo el emisario. Harry Truman salió a toda prisa. El presidente Roosevelt nunca contaba con él para nada, así que tenía que pasar algo raro, algo serio. Fue la primera dama, Eleanor Roosevelt, quien le dio la noticia. Harry, el presidente, ha muerto. Truman tardó en reaccionar. Solo pudo balbucir:
¿hay algo que pueda hacer por vosotras? La señora Roosevelt, con su agudeza mental habitual, le contestó: ¿hay algo que nosotras podamos hacer por ti? Ahora eres tú el que está en problemas. Eleanor Roosevelt quizás pensaba que aquel hombre no estaba a la altura de lo que se le venía encima, y no era la única. 2 horas más tarde, mientras un todavía desconcertado Truman juraba el cargo de presidente de Estados Unidos de América, a uno de los presentes se le oía murmurar: pobre pequeño hombre. Así veía la mayoría de este pobre hombre, empequeñecido por la figura de Franklin Delano Roosevelt, el líder que había llevado el timón del país durante 12 años, que había plantado cara a la Gran Depresión, al hambre y el desempleo, a los nazis y a los japoneses. A su lado, Truman era un político gris de provincia sin el carisma de su predecesor, y que si fue elegido candidato demócrata a la vicepresidencia fue precisamente por su bajo perfil. Una virtud sí tenía: era consciente de sus limitaciones. Por eso sus primeras palabras fueron para manifestar su intención de mantener la política interior y exterior de la administración Roosevelt. También conservó a los miembros del gabinete competentes y con una experiencia de la que él carecía. Los primeros días los dedicó a ponerse al corriente de la situación internacional. Con los soviéticos a punto de tomar Berlín, el principal desafío seguía estando en el Pacífico. Los secretarios de guerra Henry Stimson y de Estado James Byrnes le hablaron de los bombardeos masivos contra las ciudades niponas, de los combates en Okinawa, de las presiones para que los soviéticos declararan guerra a Tokio, de los primeros roces por las zonas de influencia en la Europa liberada. También le hablaron de secretos como Magic, la operación que permitía descifrar los códigos militares japoneses. Y por fin, el 25 de abril, a las 2 semanas de su toma de posesión, Truman se enteró de la existencia del Proyecto Manhattan. Entre paréntesis, el Proyecto Manhattan fue el proyecto que hizo posible desde 1939 la construcción de la bomba atómica, la elaboración, la fabricación de la bomba atómica. Aunque Roosevelt nunca le había contado nada, es posible que algo sí hubiese oído sobre un enigmático programa que los militares se traían entre manos, pero desde luego no conocía su alcance. Solo un puñado de personas estaba al tanto: los hombres de confianza del fallecido presidente, los mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos los generales Marshall y MacArthur, científicos de primera fila como Oppenheimer o Szilard, y aliados que participaban en el proyecto como Winston Churchill. Y claro, los espías de Stalin. El nuevo presidente asumió las decisiones de Roosevelt en todo lo relativo a la bomba. Una de ellas, a la postre crucial, fue la autonomía con la que funcionaba el Proyecto Manhattan. A su frente estaba el coronel Leslie Groves, un hombre aferrado a un esquema sencillo. Mientras el presidente no le dijera expresamente lo contrario, seguiría haciendo lo que creyera conveniente para completar la misión que se le había encomendado 4 años atrás, es decir, construir un arma y ganar la guerra. Truman también confió en los dictados de un comité asesor creado ad hoc, más centrado en cuestiones prácticas que en asuntos éticos. Después de pasar años librando una lucha sin cuartel, aquellos hombres, tanto militares como civiles, daban por sentado que la bomba se emplearía como fuese más efectiva. No había debate. Solo algunos científicos encabezados por el propio Leo Szilard, uno de los constructores de la bomba, plantearon objeciones cuando creyeron que ya no era esencial para la victoria, pero nadie les hizo caso. El 1 de junio el comité aprobó el uso de la bomba contra las ciudades japonesas y se lo comunicó al presidente el día 6 de junio. Truman estuvo de acuerdo. El mecanismo empezó a caminar. Los militares, sin embargo, seguían manejando escenarios convencionales para derrotar a Japón. Algunos pensaban que los bombardeos aéreos y el bloqueo naval bastarían, y la invasión seguía sobre la mesa. El 18 de junio, Truman se reunió con el Estado Mayor Conjunto para tratar el desembarco en Kyushu, una isla de Japón. El general Marshall le comunicó los efectivos necesarios para la llamada Operación Olympic y una estimación de 40,000 bajas. Como les pareció asumible, acordaron continuar y se fijó el 1 de noviembre como día Aviso de Google Chrome, Caraota Digital. Qué bestialidad. Perdón, se atravesó la dama Google. Quiero hacer una pequeña acotación en este artículo, no una crítica al artículo, sino una observación. La estimación de 40,000 bajas, obviamente japonesas,
en la operación Olympic, que era la invasión, entiendo que a Okinawa, les pareció asumible. Es decir, al alto mando norteamericano y a las fuerzas políticas que manejaban el país en ese momento, les pareció que era posible asumir sin ningún problema ético 40.000 muertos. Así se maneja la guerra. Esa es la guerra. Se asume que las bajas del enemigo son asumibles, no importa el número. No importa el número. 40.000 muertos es poca cosa si se obtiene la victoria. Esa es la ética de la guerra. Sigamos. Encuentro con Churchill y Stalin. Con toda esta información en la cabeza y cierto complejo de inferioridad, Truman se embarcó rumbo a su estreno en la escena internacional. En Potsdam, junto con la arrasada capital de ese tercer Reich que iba a durar 1000 años, lo aguardaban Churchill y Stalin. Nada más llegar, el novato presidente recibió una noticia que le permitiría afrontar el encuentro con una seguridad de la que antes carecía. Groves le anunció la explosión, y vaya explosión, de la primera bomba atómica de prueba en el desierto de Nuevo México. Para recordarles el sitio, se llama Alamogordo, en el desierto de Nuevo México. Ahí se probó por primera vez una bomba atómica de 19 kilotones de potencia. Con este as en la manga, además de reforzar su posición y su autoestima, hacía innecesaria la colaboración de los soviéticos en el Pacífico. Eso justo pensó Stalin cuando Truman le habló, sin entrar en detalles, de un arma revolucionaria que acababan de probar. El líder soviético se hizo de las nuevas, pero ordenó acelerar los preparativos para atacar a Japón. Por otro lado, desveló que Tokio los había sondeado para que mediaran de cara a unas posibles conversaciones de paz. Churchill se mostró partidario de aceptar algunas condiciones, pero se acabó imponiendo la línea dura del secretario Barnes de los Estados Unidos, y la llamada Declaración de Potsdam exigió al Japón una rendición incondicional. Mientras, la dinámica de la bomba seguía su curso. El USS Indianapolis iba en camino hacia la isla de Tinian en las Islas Marianas, con un cargamento secreto en sus bodegas. Los bombarderos del Grupo 509 ya estaban allí, preparados para realizar vuelos de prueba sobre las ciudades blanco elegidas: Hiroshima, Nagasaki, Kokura y Niigata. Aún en Portland, Truman recibió un nuevo informe de las conclusiones derivadas de la reciente batalla de Okinawa. La resistencia Aviso de Google Chrome, el periódico. La resistencia suicida de los japoneses, civiles incluidos, había convertido la toma de la isla en un baño de sangre. Además, el enemigo llevaba refuerzos a Kyushu. Las cifras de bajas iniciales, ojo con este dato, las cifras de bajas iniciales previstas para Olympic se quedaron pequeñas, y la estimación de muertos saltó de 40.000 a 500.000. Eran palabras mayores. Al día siguiente, 30 de julio, Truman entregó una nota a Stimson en la que le indicaba que la bomba debía lanzarse en cuanto estuviera lista, pero no antes del 2 de agosto, fecha de clausura de la conferencia de Potsdam. Era una muestra de resolución y autoridad de un presidente crecido. Subtítulo: y nadie pisó el freno para evitarlo. En Tokio no sabían nada del proyecto Manhattan, pero sí que tenían la guerra perdida. De todos modos, aún confiaban en lograr una paz que les permitiera, si no conservar sus conquistas en Manchuria y en Corea, como querían los más radicales, al menos conservar el honor. Entre paréntesis, ya sabemos que el honor para los japoneses es una cosa muy seria. Allá la gente se suicida o se suicidaba por honor, haciéndose el harakiri, con H, harakiri. Averigüen qué es los que no sepan. Su única baza era convencer a Washington de que no tendrían más remedio que invadir Japón si querían una rendición incondicional, pero eso les exigiría un número de víctimas que la opinión pública estadounidense no admitiría. En una trágica paradoja, cuanto más se esforzaban los japoneses en hacer crecer las previsiones de bajas, más crecían las posibilidades de que Truman usara la bomba. Y así, como nadie pisó el freno, el Enola Gay despegó rumbo a Hiroshima la mañana del 6 de agosto. El Enola Gay era el bimotor norteamericano que llevaba la bomba y que tenía instrucciones de lanzarla primero sobre Hiroshima. La única bomba que transportaba estalló a 600 metros sobre la ciudad, el poder del cual el sol extrae su energía, como dijo el comunicado de la Casa Blanca,
destruyó todo en un radio de 1,5 kilómetros y provocó miles de muertos, a los que se sumarían muchos más por la radiación, cuyos efectos apenas se conocían. El mensaje del emperador. En Tokio hubo desconcierto total. La habitual división en el gobierno entre los dispuestos a aceptar la rendición y los partidarios de resistir se agudizó. Incapaces de llegar a un acuerdo, apelaron al emperador Hirohito. Que nunca se había opuesto a los militares, esta vez les comunicó su deseo de iniciar las gestiones oportunas para poner fin a la guerra lo antes posible. En otro dramático giro de guión, cuando los japoneses intentaron recurrir a la mediación de Moscú, se encontraron con que Stalin, que veía que al final se iba a quedar sin su parte de la torta, les acababa de declarar la guerra. Como no hubo comunicado oficial de rendición ni nadie dijo nada, Grove siguió adelante con su agenda y el 9 de agosto fue el turno de Nagasaki. Al día siguiente, el Consejo Imperial por fin comunicó que asumía lo establecido en Potsdam, entendiendo que los aliados no plantearán restricción alguna a las prerrogativas de su majestad como monarca soberano. Ahora ya sí, Truman ordenó parar el lanzamiento de más bombas. Aquello no era una rendición incondicional, pero valía por ello. Entre otros motivos, porque cada día de retraso eran kilómetros que los soviéticos avanzaban en Manchuria, y como había quedado patente en Europa, los territorios que Moscú liberaba ya no los soltaba. Barnes redactó la solución de compromiso. La forma última de gobierno será la establecida por la voluntad libremente expresada por el pueblo japonés. Bueno, al menos eso, les permitieron seguir con su sistema de gobierno, no como suelen hacer en países más débiles, que imponen su gobierno. Firma de la rendición a bordo del Missouri. Estos son los dos últimos párrafos de este interesante artículo. Hirohito aceptó. Sus militares más fanáticos no. Unos intentaron un patético golpe de Estado, otros decidieron suicidarse antes que soportar la vergüenza de escuchar al Hijo del Cielo reconocer en un mensaje radiofónico su humillación. He ordenado al gobierno del imperio que comunique a los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética la aceptación de su declaración conjunta. Así habló Hirohito, el emperador número 124 de Japón. Era el 15º día del 8º mes del 20º año de la era Showa, 2065 de la subida al trono del crisantemo de Chinmu. También era el 14 de agosto de 1945, tercer día del 4º mes de la llegada a la Casa Blanca de Harry S. Truman, presidente número 33 de los Estados Unidos de América, iniciador de la era atómica y de un mundo que ya no sería igual. Aquí termina el artículo. En el último párrafo se hace evidente algo que pocos conocemos o que pocos conocen, y es la condición hasta esos años, y algunos años después, la condición divina del emperador del Japón. El emperador japonés, desde que se inicia la dinastía de la era Showa, era llamado el trono del crisantemo de Jimmu, una cosa sagrada en Japón. El emperador era intocable, lo que él dijera era la voz de Dios. Eso ha cambiado mucho. Ahora el emperador del Japón es un ciudadano, si bien no común y corriente, sí digamos que es un dirigente común y corriente como los demás del mundo en las naciones importantes. Hasta aquí este artículo. Les dejo esta información pertinente acerca de lo que fue y cómo fue y por qué fue el lanzamiento de la bomba atómica, que no tuvo realmente, como les dije un poco antes, el Japón ya estaba vencido, Alemania estaba vencida, ya la rendición estaba lista, el Japón con un poquito de presión hubiera terminado por rendirse, ¿no? Pero Estados Unidos necesitaba demostrar que empezaba a ser el gran imperio que iba a dominar el mundo, obviamente, como sabemos, por designio divino. Ese mensaje era para las dos posibles rivales en el camino de dominio absoluto de los Estados Unidos: Rusia, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la China en ese momento de Mao Zedong. Eso fue una llamada de alerta, un alto a las posibles pretensiones de Rusia y de China para impedir a los Estados Unidos el camino a su romanización del mundo, es decir, a su dominio total del mundo. Que eso se les está viniendo a tierra 75 años después de aquello.
es otra cosa, pero esa era la pretensión en ese momento. Auxílianos con música, César, con el primer segmento y seguimos adelante en unos minutos. Ahí y quiero hacer un comentario acerca de esta música y es que es un homenaje de un grupo inglés que se llama Maniobras Orquestadas en la Oscuridad. Le hace un gran homenaje musical a Hiroshima, es decir, a la tragedia, al genocidio de Hiroshima en una canción que se llama justamente como el avión que arrojó la bomba, Enola Gay. Adelante, César. Dejar para lo último por si tengo tiempo. Ya César me avisará porque tengo tres temas que todavía nos faltan, pero dos de ellos los voy a dedicar al famoso coronavirus en el aspecto de la ciencia y de la economía. Pero quiero contarles lo siguiente. Hace 45 años, en 1975, yo estaba en mis 20 años y estaba empezando a hacer algo más que periodismo y estaba escribiendo algunas cosas que eventualmente se publicaban en revistas de Seminario Marcha de Montevideo, en la revista El Cuento de México, inclusive en periódicos de Cali. Yo trabajaba en uno de ellos, en el diario El Pueblo, y una noche
justamente el 6 de agosto de 1975, se me ocurrió crear una ficción o escribir una ficción relacionada con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Y ficcioné un cuento, un relato que mandé a la revista El Cuento de México y fue publicado más o menos un mes después, cuando no pasaba, digamos, el recuerdo de ese 30º aniversario luctuoso. Voy a leerlo de una vez, me proponía leerlo al final, pero como se dice, qué diablos lo que sea empeñar que se venda. El relato, el cuento publicado en la revista El Cuento y que he puesto hoy en mi muro de Facebook por si acaso alguien lo quiere ver, está en mi blog, dice lo siguiente. El cuento se llama El presentimiento. Yoshiro Konoye tuvo aquella mañana de agosto una extraña premonición y decidió meter en su carromato lo poco que le quedaba después de varias huidas precipitadas cada vez que sentía esa opresión, esa sensación opresiva en el estómago. Esperó a que su hija Tamiko llegara del mercado para decírselo, pensando además en que los pocos yens que la niña hubiese obtenido por las pequeñas porcelanas que horneaba servirían para subsistir durante el camino. Cuando a mediodía llegó Tamiko y le entregó el manojo de billetes mientras buscaba dónde colocar el atado de porcelanas no vendidas, Yoshiro pensó que era mala esa guerra que impedía a la gente adquirir las diminutas artesanías por estar pendiente de los refugios subterráneos las 10 o 12 veces que todos los días sonaba la alarma de bombardeo. La niña miró el rostro impasible de su padre y, después de tomar la ración de arroz y el té claro, se dispuso a terminar de empacar lo que aún quedaba fuera de las cajas. El viejo Yoshiro, entre tanto, introducía al vehículo uno a uno los bultos y petates. Tamiko no quiso preguntar a dónde iban ni el porqué del súbito viaje, pues recordaba que 3 años antes no tuvo respuesta cuando abandonaron precipitadamente la aldea de Osami a orillas del río Gono, dejando atrás la parcela, los muebles rústicos, la casa levantada entre los tres. Entonces Hideo estaba aún con ellos. Tomaron solo la carreta y los 2 bueyes que la arrastraban y observaron desde el camino que conducía al monte Hoku cómo el río arrasaba las casas, los animales, los sembríos y toda la aldea quedaba en poco tiempo convertida en una laguna de la que apenas emergía la punta de la pagoda. Recordó también que un año antes su padre la condujo al templo sintoísta del distrito textilero de la ciudad y le habló de Hideo, de su reclutamiento y de su esperanza de regresar pronto cuando rechazaron a los norteamericanos que avanzaban hacia las Islas Gilbert y oraron por él. La carta recibida una semana después de la guarnición de la isla de Tarawa solo vino a confirmar lo que su padre presentía y ella dedujo en el templo observándolo. Su hermano había muerto en combate. Aquella Navidad de 1944 fue más triste que las otras. Extrañaba las bromas de Hideo y la sonrisa condescendiente de su padre. Todo ello estaba lejos también y Tamiko supo que su padre tenía de nuevo un presentimiento y que a causa de ello deberían partir otra vez. Mediaba la tarde y el sol se divisaba alto aún entre las brumas de una tarde semicubierta de nubes, cuando el vetusto coche de 2 ruedas de madera se puso en movimiento, lentamente impulsado por los bueyes. Apretando el paso, Yoshiro esperaba que al caer la noche estarían a unos 15 kilómetros de la ciudad por la carretera que conduce a Tuakuni, a donde pensaban llegar el siguiente día 6 de agosto, si reiniciaban el camino temprano. Esa noche la pasarían en una estación abandonada que había visto la vez que hizo el viaje a Tuakuni en un vagón atestado de soldados mutilados que regresaban del frente. Observó con tristeza que, al contrario de los años anteriores, cuando el puerto se llenaba de soldados bulliciosos que partían a combatir a Guam, Formosa, Okinawa y 1000 sitios más, ahora solo se veían en los muelles buques escorados, camiones del servicio hospitalario y cientos de hombres cojos con vendajes en la cabeza o en camillas esparcidas por el piso a la espera de un turno para ser conducidos a los centros de asistencia. Avistaron la casucha en escombros cuando el sol era ya un medio disco rojizo detrás de las montañas. Yoshiro apresuró los bueyes cansados. La noche transcurrió más tranquila, pues hasta allí no llegaban los sonidos de la sirena del puerto, ni la alarma de bombardeo, ni el ruido de los motores seguidos del tronar de las bombas sobre los distritos industriales de la ciudad. Amaneció temprano.
Mientras Tamiko calentaba el té en un fogoncito de piedras en un rincón de la estancia, Yoshiro enganchó de nuevo los bueyes a la rudimentaria carreta y regresó a la estación sorteando la puerta caída sobre el umbral. Tomó la taza que le tendía Tamiko y sacó algunas galletas duras de la bolsa colgada en su cintura. Le entregó unas cuantas a la niña y recordó, mientras masticaba sin prisa, que la opresión que sentía desde el día anterior era cada vez mayor, aunque ya no con la sensación de angustia del comienzo. Se pasó una mano por la frente alejando el pensamiento y devolvió la vasija a Tamiko, que la guardó con la suya en un saco de estopa. El camino, polvoriento y estrecho, lo surcaban en ambas direcciones vehículos del ejército, camiones de la Cruz Roja, camperos con patrullas de reconocimiento y uno que otro carromato tirado también por bueyes indiferentes y lentos. Hacía ya 3 horas habían abandonado. Indignación por megafiesta. Hacía ya 3 horas habían abandonado la estación desierta y serían tal vez las 8 de la mañana cuando el ruido de poderosos motores sobre sus cabezas hizo que levantaran la vista. Por los huecos azules entre las nubes cenicientas y disformes aparecía y desaparecía el gigantesco aparato. Yoshiro se preguntó si tendría algo que ver con eso que sentía ahí en el estómago y que desde el día anterior no lo abandonaba. Poco después, al no sentir ya el sonido ronco del avión, se olvidó de él y se sumió de nuevo en un silencio que ahora, con la carretera solitaria, era roto apenas por el jadeo de los bueyes y el resonar de las pezuñas sobre el piso duro y desigual. Se detuvo en un pequeño puente y bajó hasta la acequia con un tarro que llenó de agua y puso ante el hocico de los animales. Miró hacia la ciudad lejana y pensó con sorpresa que ya no sentía la opresión de minutos antes. Fue entonces cuando el resplandor lo cegó por un instante. El sol se iluminó de pronto como si 10 soles iguales al que aparecía por entre los jirones de nubes hubieran salido de entre la tierra por el sitio exacto donde debía quedar Hiroshima. Primero sintió el calor ardiente y luego vio cómo el resplandor amarillo y rojizo y violeta ascendía cada vez más hasta iluminar todo el cielo cubierto de nubes. Después sintió como si un tremendo huracán lo empujara hacia atrás y trastabilló agarrándose al carromato que se movió impulsado también por esa fuerza desconocida que doblaba los árboles a los lados de las carreteras y cuya naturaleza no podía precisar. Subió deprisa al carromato y miró a Tamiko que, con la cara encendida y los ojos absortos, iniciaba una pregunta que no tuvo respuesta. Tampoco Yoshiro sabía y su asombro era, quizás, mayor que la inocente perplejidad de la niña. Fustigó los bueyes que apresuraron la marcha huyendo del calor sofocante y del viento ardiente que estremecía la piel. Yoshiro estaba seguro de que algo horrible había sucedido. No se detuvo en Tuakuni y pasó de largo por Bofu y Shinsonsaki como si el resplandor cegante y el calor abrasador continuaran a sus espaldas. Tamiko miró a su padre mientras pensaba que el anciano sabía algo que ella no podía imaginar y se preguntó qué extraña sabiduría permitía al viejo conocer la presencia de la muerte, porque ella estaba segura de que allá atrás, en Hiroshima, la muerte había sembrado una ardiente semilla de desolación. El paso del estrecho a bordo de un remolcador del ejército fue rápido. Todo el mundo parecía tener prisa y la gente gesticulaba y murmuraba más para sus adentros que para el vecino ocasional. 100.000, todos muertos, se deshacían en la calle, se les caía el cabello, la piel colgaba reseca. Y al atardecer del 7 de agosto, el desvencijado vehículo y sus ocupantes eran uno más entre los muchos bultos, cajas, escombros y racimos humanos del muelle de Kokura. La ciudad, llena de febril actividad, quedó atrás esa misma tarde cuando, en un vagón de carga, Yoshiro logró hacer acomodar el carretón, las cajas atadas con lazos deshilochados y los 2 bueyes. Recostado contra la pared del vagón, Yoshiro pasaba su mano por entre los cabellos negros y quietos de Tamiko y cerrando los ojos veía de nuevo el cielo iluminado y la nube oscura que se elevaba como un enorme hongo siniestro. La mañana del 9 de agosto despertó a Yoshiro con un agudo chirriar de frenos. Miró por entre los tablones y la estación llena de gente presurosa, soldados amontonados en los andenes con el morral a la espalda y el fusil entre las piernas recogidas, le recordó que en alguna parte había de finalizar el viaje. Despertó a Tamiko mientras el tren se detenía. Enganchó los animales, ayudó a la niña a subir al tablón del pescante y trepó a su vez con dificultad. El reloj de la estación anunciaba las 10 de la mañana. El sol ponía un tono de claridad en el cielo plomizo.
Traspuso el portal y quedó en mitad de la calle tratando de decidir el rumbo que haría tomar a los bueyes, mientras pensaba inquieto que la extraña sensación en su estómago había renacido, aunque en su ánimo se acomodaba un extraño sentido de resignación. Pensó por un momento antes de fustigar los bueyes en hacer caso a su instinto y tomar hacia el norte, alejándose de la ciudad, pero al instante pensó que ya era tarde para una nueva huida y retomó, no sin angustia, el camino del sur hacia la ciudad cercana. De reojo observó a Tamiko, que lo miraba preocupada por su indecisión primera y su voluntariosa y resignada decisión posterior. El sonido corto de las pezuñas en el asfalto cuarteado fue haciéndose rítmico. A la izquierda aún se percibía, pequeño y borroso, el letrero sobre la pared de la estación auxiliar, ya en las cercanías de la ciudad. Arriba de las nubes, esta vez casi silencioso, un avión empezaba su rápido descenso en dirección a la ciudad. Yoshiro solo alcanzó a vislumbrar un destello incandescente antes de leer los ideogramas que prefiguraban su próximo, su último destino, Nagasaki. Este es el cuento que encontrarán los que quieran en mi muro de Facebook, que se me ocurrió con motivo de las 2 bombas atómicas sobre Japón. Espero que les haya gustado y pasamos a la tercera parte con el intervalo musical, que en este caso quiero comentar de qué se trata. Me parece que es What Are You Fighting For? Sí, el de Phil Ochs. El de Phil Ochs. Bueno, ya, pongamos el que tú quieras. Ya. Tal vez el de Sadako Sasaki. Ya, ok. Dice una nota que encontré en internet con respecto a esta canción para Sadako Sasaki. No es fácil encontrar en YouTube música nipona relacionada con la dantesca tragedia nuclear del 6 de agosto de 1945. Les dejamos con este ejemplo, una pieza dedicada a Sadako Sasaki, que sobrevivió a la masacre, pero falleció de leucemia 10 años después, con tan solo 12 años. Adelante, César. 1,000 paper cranes, 1,000 good luck wishes, 1,000 folds and bends, one love that will not end. 1,000 paper cranes, 1,000 good luck wishes. Thousand lights on the water, 1,000 lights in the sky, 1,000 children singing, love is the light inside. 1,000 folds and bends, one love that will not end. This is our cry, this is our prayer, peace to the world, peace. This is our cry, this is our prayer, peace to the world, peace. This is our cry, this is our prayer, peace to the world, peace everywhere. This is our cry,
Amigas y amigos, estamos de regreso para los dos últimos segmentos que trataremos de que transcurran lo más rápidamente posible y que nos dedicaremos al coronavirus desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la economía finalmente. En el aspecto de la ciencia, yo tengo la impresión de que no tenemos muy claro nada con respecto a esta pandemia ni al tal coronavirus. Muchos no sabemos ni siquiera en qué consiste o de qué se trata. Encontré un artículo en las redes sociales eh, que me pareció, encontré un título interesante. Dice así: ¿qué sabe la ciencia sobre el coronavirus y qué ha logrado en su lucha contra la enfermedad? Me pareció interesante, lo bajé de las redes sociales, lo subí a Word y lo tengo en mi pantalla para leérselos a ustedes, a ver si vamos aclarando qué diablos es esto que nos está acorralando y a veces matando, no con la letalidad que tienen otras pestes o otras acciones humanas o naturales, pero indudablemente con una mortalidad que no sube, no pasa del 2%, si acaso 3%, tiene un gravísimo problema, es extremadamente contagiosa, tal vez es la peste más contagiosa que le ha caído a la humanidad. Bueno, veamos en este artículo qué diablos es el coronavirus y qué dice la ciencia con respecto a eso. Por Javier Llanes, es el autor del artículo. El mundo se enfrenta actualmente a la mayor batalla epidémica en lo que llevamos del siglo. La Organización Mundial de la Salud mantiene desde hace años una lista de patógenos que representan una amenaza real y presente para la humanidad, y los expertos llevaban tiempo advirtiéndonos de que la próxima gran pandemia no era simplemente un argumento de ciencia ficción. Repito esto con una pequeña objeción. Los expertos llevaban advirtiéndonos que en la próxima gran pandemia no era simplemente un argumento de ciencia ficción. Entre paréntesis digo que no eran los expertos científicos. No confundir con empresarios como Bill Gates, que en 2015, con todo el conocimiento de estos científicos que ya se lo habían dado a él, informó de que no estábamos a punto de tener una pandemia. Los conspiranoicos dicen que ya él ya sabía porque él había inventado el virus de la pandemia. Es decir, la conspiracionitis no conoce límites del ridículo. Sigamos adelante. Pese a todo, parece evidente que no estábamos preparados. Incluso sin ser el virus más letal que hemos conocido en los últimos tiempos, la vertiginosa expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y de la COVID-19 ha provocado una disrupción de la sociedad y la actividad humana a escala planetaria. Repasamos aquí qué es lo que la ciencia conoce sobre el virus y su enfermedad y qué se ha conseguido en la lucha contra esta nueva lacra. Cronología interactiva, ciencia para luchar contra el coronavirus, el origen del virus. Tras detectarse en diciembre de 2019 y enero de 2020 en la ciudad china de Wuhan, una acumulación de casos de neumonía de origen desconocido, en febrero 3 equipos de investigadores chinos publicaron por fin todos los detalles del causante, un nuevo coronavirus humano al que la OMS denominó provisionalmente 2019 nCoV. El coronavirus, posteriormente designado SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, es el séptimo patógeno humano de esta clase que se conoce. 4 de ellos provocaron resfriados comunes, mientras que los 2 restantes causan respectivamente el síndrome respiratorio agudo SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS. El análisis de su genoma reveló que es en un 79.6% idéntico al virus del SARS y en un 96% idéntico al coronavirus de murciélagos, por lo que se asume que se transmitió de estos animales a los humanos a través de otra especie aún no confirmada. Se sugirió al pangolín, pero se ha cuestionado. La comparación de 93 secuencias genéticas del virus indica que este saltó a los humanos en noviembre de 2019. Una investigación del gobierno chino publicada por el diario South China Morning Post indicaba que el primer paciente fue una persona de 55 años de la provincia de Hubei que contrajo el virus el 17 de noviembre. Aunque inicialmente se situó el foco original en el mercado de mariscos de Wuhan, no hay pruebas de ello. El virus SARS-CoV-2. Los coronavirus son así conocidos desde 1968, porque al microscopio electrónico aparecen rodeados por un cerco de proyecciones redondeadas distintas a las puntiagudas del virus de la gripe. La envoltura del virus está formada por las proteínas Spike
envelope y membrana, mientras que en su interior se encuentra la proteína nucleocapsid, junto con su genoma y un ARN de cadena sencilla de gran tamaño. Son casi 30.000 bases. No es un virus simple, es un virus bastante complicado en su estructura molecular y atómica interna. La proteína S es la llave que el virus utiliza para invadir las células humanas, uniéndose a una proteína de la superficie celular llamada enzima convertidora de angiotensina 2, presente sobre todo en las células de los vasos sanguíneos del corazón y el riñón, así como en los epitelios pulmonares o en el intestino. El receptor celular es el mismo que utiliza el virus del SARS, pero se ha descubierto que la proteína S del SARS-CoV-2 tiene entre 10 y 20 veces más afinidad con el receptor ACE2 que su equivalente SARS, lo que podría explicar en parte su facilidad de contagio. Les ruego entre paréntesis que disculpen el lenguaje técnico, pero no hay cómo traducirlo. Es decir, es un lenguaje científico, médico, qué sé yo, microscópico, inclusive, que no se puede traducir o explicar. Es decir, es así como se llaman esas cosas horribles que tenemos por dentro a ratos. Si tenemos unos que se llama esternocleidomastoideo, ¿por qué no se pueden haber otras cosas peores que esa? A ver, la proteína S, a ver, sigamos adelante. Aviso de Google Chrome 676. Esperemos a callar a esta dama. La alta inefectividad del virus viene favorecida por una peculiaridad de su proteína S que se activa cuando una enzima celular llamada furina la corta en dos durante el proceso de invasión de la célula. Esta secuencia de corte por furina no se encuentra en otros coronavirus humanos como el del SARS, pero sí en otros virus como el de la gripe, el VIH o el ébola. La presencia de este rasgo suele asociarse con un alto potencial infeccioso. El coronavirus no solamente causa, son varias clases de coronavirus, 16, 18, no recuerdo muy bien este rato, pero no solamente es una cosa sumamente vieja que fue apenas descubierta en 1968, sino que se deriva en multitud de enfermedades que ya nos están diciendo aquí. No solamente causa neumonía, causa muchas otras cosas. Bueno, la enfermedad COVID-19. En febrero, la OMS denominó COVID-19 a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 que había sido previamente anunciada en enero como un brote de neumonía de causa desconocida en la ciudad china de Wuhan, que inicialmente afectó a 44 personas. Los pacientes presentaban fiebre, tos y dificultades para respirar y las radiografías mostraban cuadros de neumonía en algunos casos. Hoy se sabe que el virus se transmite fácilmente entre humanos por las pequeñas gotas expulsadas con la tos o el estornudo. Agrego que también con las lágrimas, seguramente con los mocos, es decir, con los fluidos del aparato respiratorio, por ahí se transmite el virus COVID-19. No está en el aire. No, si usted está en la calle, no tiene que usar mascarilla. El virus no tiene alas, no vuela. Cuando sale del cuerpo humano por efecto de la tos, del moqueo, de la respiración, inmediatamente cae al piso porque es más pesado que el aire. Así que, por favor, por enésima vez en este programa, no necesitan usar mascarilla cuando estén solos en la calle, en el parque, en la casa o en el auto. Ya, sigamos adelante. Asumiendo, a ver, aunque la OMS ha declarado una letalidad del 3.4 entre los enfermos, se sabe que existe una gran proporción de infectados asintomáticos. Un estudio sugiere que el 86% de los contagiados en Wuhan no se reflejaron en los datos, mientras que otro cifra el total de infectados en aquella ciudad en casi 2 millones de personas, el 19.1% de la población. Asumiendo un número de asintomáticos 40 veces mayor que el de los casos clínicos, la letalidad entre todas las personas sería del orden del 0.04 al 0.12, es decir, menos del 1%. No es un virus letal, no es un virus mortal como la peste negra, la peste bubónica o la gripe española que en 2 años mató en Europa a 50 millones de personas. Sigamos adelante. El diagnóstico. Un diagnóstico clínico de COVID-19 por tomografía de imagen de pecho puede confirmarse por pruebas genéticas o serológicas presencia de anticuerpos. En enero la OMS publicó los primeros protocolos para la detección genética por reacción en cadena de la polimerasa en muestras de mucosas respiratorias o de la sangre.
a lo que siguió un test desarrollado en el Hospital Charité de la Universidad de Berlín, del cual la OMS distribuyó 250.000 unidades a laboratorios en todo el mundo. Posteriormente se han creado nuevos kits de diagnóstico, entre los cuales destacan los producidos por varias compañías surcoreanas que han permitido testear a más de 270.000 personas. En febrero se aplicó en Singapur la primera detección de anticuerpos y actualmente varios test serológicos están en fase de desarrollo y aprobación. La prevención y tratamientos, aunque este es el párrafo final, aunque están en marcha centenares de ensayos clínicos contra la COVID-19, aún no existe una terapia específica aprobada, por lo que los pacientes reciben sobre todo tratamientos sintomáticos. Ya hay vacunas en pruebas, pero su aprobación se demorará, tal vez un año, tal vez dos. Actualmente la lucha contra el virus se centra en la prevención mediante el aislamiento de los casos confirmados, la cuarentena de los sospechosos, el distanciamiento social y la higiene y sobre todo el lavado de manos que las autoridades sanitarias contemplan como una de las medidas más poderosas para contener los contagios. Hasta aquí llegó este artículo científico. Por favor, cuídense cuando salgan a la calle y estén en contacto con la gente, usen la mascarilla. Si están solitos en la calle, quiten la mascarilla y respiren el oxígeno. El oxígeno tiene la ventaja de que mata el virus. Entonces respiren oxígeno puro cuando tengan la oportunidad. Vamos a la música y seguimos con el homenaje contra el armamentismo. Oh, you tell me that there's danger to this land you call your own, and you watch them build the war machines right beside your home, and you tell me that you're ready to go marching to the war. Oh, I know you're set for fighting, but what are you fighting for? Before you pack your rifle and sail across the sea, just think upon the southern part of land that you call free. Oh, there's many kinds of slavery, and we found many more. Yes, I know you're set for fighting, but what are you fighting for? And before you walk out on your job and answer to the call, just think about the millions who have no job at all. And the men who wait for handouts with their eyes upon the floor. I know you're set for fighting, but what are you fighting for? Turn on your TV, turn it on so loud, and watch the fool a-smiling there and tell me that you're proud. And listen to your radio, the noise it starts to pour. Oh, I know you're set for fighting, but what are you fighting for? Read your morning papers, read every single line, and tell me if you can believe that simple world you find. Read every slanted word till your eyes are getting sore. I know you're set for fighting, but what are you fighting for? And listen to your leaders, the ones that won the race, as they stand right there before you and lie into your face. If you ever tried to buy them, you know what they stand for. I know you're set for fighting, but what are you fighting for? Put ragged clothes upon your back and sleep upon the ground, and tell police about your rights as they drag you down, and ask them as they lead you to some deserted door. Yes, I know you're set for fighting, but what are you fighting for? But the hardest thing I'll ask you, if you will only try, is take your children by their hands and look into their eyes, and there you'll see the answer you should have seen before. If you'll win the wars at home, there'll be no fighting anymore. Aquí estamos, amigas y amigos, para la última parte que va a ser muy corta, y he dejado para lo último la economía porque me parece que la economía tiene mucho que ver. Estamos ante un dilema que lo plantea este corto artículo, que es o conservamos la vida o reanimamos la economía. Veamos qué nos dice el autor, el profesor Enric Casulleras Ambrós, profesor de economía de la Universidad de Cataluña.
Dice, no es posible todavía evaluar el coste económico de la pandemia. Depende de lo que dure el confinamiento, de las medidas que tomen los gobiernos respecto a mantener o a cancelar las actividades económicas no esenciales y de la capacidad de resistencia de empresas y autónomos. Las estimaciones sobre la caída del PIB son tajantes y auguran un escenario sombrío para la economía o la vida. Pero más allá de las consecuencias económicas, la crisis del coronavirus vuelve a recordarnos la fragilidad de la vida humana a pesar de los vaticinios optimistas del historiador Yuval Noah Harari en Homo Deus, de que la humanidad ya había desterrado el hambre, la guerra y la peste. No sabemos si esta epidemia vendrá seguida de otros. Si así fuera, habrá que aprender a convivir con la idea de que un organismo microscópico puede hacer tambalearse el sistema capitalista en todo el mundo. Como consecuencia del coronavirus, el descenso en la producción y el consumo tendrá un importante impacto en el número de puestos de trabajo, en los ingresos de las familias y en la capacidad de recuperación económica en España, en Europa y en el mundo entero. Por el momento, los gobiernos se mueven entre o confinar a todo el mundo, que sería la mejor solución en términos sanitarios, pero implica un grave perjuicio para la economía, o mantener la actividad económica al precio de un probable colapso sanitario y, por tanto, de un elevado coste en términos de vidas humanas. El dilema es la vida o la economía. ¿Cómo atender a esta crisis? Más allá de la gestión de la crisis sanitaria, todos los gobiernos están discutiendo medidas de choque para hacer frente a la situación posterior. No sé si todos los gobiernos, desde aquí no creo que sepa de qué está. Como el objetivo es recuperar la actividad económica cuanto antes, las propuestas giran alrededor de mantener la liquidez de empresas y trabajadores. Para ello se plantean diversas medidas fiscales como la rebaja de algunas tasas y la moratoria en el pago de ciertos impuestos, y monetarias con apertura de líneas de crédito avaladas por el Estado para facilitar la financiación del capital circulante. En esta coyuntura, el Banco Central Europeo ha dado luz a un plan de compra de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados. Con esos fondos se asegura que los gobiernos europeos financiarán para sus planes de estímulo, pero hay quien plantea incluso que se repartan entre la ciudadanía en una aplicación casi literal del concepto de el helicóptero del dinero. No estoy de acuerdo con eso. Eso es caridad. Algunos gobiernos europeos han pedido la emisión de eurobonos, pero ante el rechazo de otros países de la Unión Europea, esta opción se ha dejado a un lado, al menos por el momento. Lo que decía Keynes, todo el mundo puede relacionar estas medidas con las propuestas básicas de John Maynard Keynes, el economista que inspiró la mayoría de las políticas socialdemócratas europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Con ellas, Europa pasó de la miseria y devastación de 1945 a la prosperidad y bienestar generalizados en 1965. Hay que tener presente que Keynes no proponía aumentar sistemáticamente el gasto público y la oferta monetaria. Lo que proponía era una política anticíclica, dotar a los gobiernos y bancos centrales de la capacidad de impulsar la economía con medidas expansivas cuando la coyuntura lo requiriese, para luego revertirlas cuando la economía creciese por sí sola. Una buena política económica no consiste en endeudarse, consiste en tener recursos para hacer contratación pública, ayudar a las empresas y a las familias en tiempos de crisis y garantizar siempre los servicios públicos. Si esto puede lograrse financiando el sector público con impuestos, tanto mejor. Solo cuando cae la actividad económica y con ella la recaudación pública, es inevitable el déficit público y el endeudamiento. El problema es que esta crisis ha pillado a la mayoría de los países con una deuda pública ya superior al 80% del PIB y con el Banco Central Europeo emitiendo dinero desde 2008 para financiarla, lo que reduce el margen de maniobra frente a la actual crisis. Año de vacas flacas. Termina el artículo con el siguiente párrafo. Keynes lo dijo hace 90 años. José, hijo de Jacob y esclavo israelita que acabó asesorando al faraón de Egipto como intérprete de sueños, le dijo 2 milenios atrás, después de 7 años de vacas gordas, suelen venir 7 años de vacas flacas. Esta es faena de la autoridad competente, sea un faraón o un gobierno democrático, llenar la despensa durante los primeros 7 años para poder mitigar los efectos de la crisis cuando llegan las vacas flacas. Esta idea la tienen muy interiorizada los políticos y economistas nórdicos. Recortan 315. Y por supuesto el Bundesbank.
Su tradición luterana le ayuda a despertar a respetar la austeridad como un buen hábito, según la teoría weberiana. Además, el recuerdo de la pesadilla de la hiperinflación que vivieron sus padres y abuelos después de las dos guerras mundiales los mantiene vigilantes frente a políticas monetarias excesivamente laxas. Pero en ocasiones en las instituciones europeas se impone la tesis de los países del sur menos disciplinados fiscalmente y partidarios de prolongar indefinidamente las medidas expansivas del Banco Central Europeo. Ahora, cuando nos acordamos de Keynes para hacer frente al enorme frenazo económico provocado por la pandemia, resulta que tenemos poco margen para aplicar sus recetas. Es el problema de acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena el relámpago. Bienvenidas las ayudas públicas, el dinero del helicóptero y los eurobonos. Pero no olvidemos que habrá que devolverlo todo y no es justo dejar la deuda a nuestros hijos. El calentamiento global ya es un legado suficiente. Aquí termina el artículo, termina el programa. Muchas gracias por su paciencia y les dejo pensando en lo siguiente. Necesitamos que los gobiernos, todos los gobiernos, de preferencia ninguno, de preferencia todos, en las épocas de vacas gordas, cuando la economía está bollenta, aprieten las tuercas de los impuestos, aprieten los impuestos a los que más ganan, a los ultra, super, extra, hipermillonarios, que aflojen algo de su codicia y permitan que los países y los bancos centrales de los países acumulen reservas para cuando llegue la próxima pandemia. Hasta el próximo jueves, un gusto saludarlos. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Hoja de Ruta. Nos vemos. La aldea ese día nuevo, amargo el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 que entre sus